este primer video que hago, que va a ser una serie de videos que voy a hacer sobre temas relacionados a la química, específicamente a nivel universitario y nivel superior. Este va a ser, como ya les dije, el primer video de una serie de videos que pienso hacer sobre diferentes temas. En este primer video les voy a hablar un poco sobre, les voy a hablar bastante sobre lo que son las fuerzas intermoleculares. Es un tema bastante importante en química y en diferentes otras áreas de la ciencia. Y vamos a hablar un poquito sobre su definición, en qué consisten las fuerzas intermoleculares. Vamos a hablar sobre la importancia, es decir, por qué debería conocer sobre las fuerzas intermoleculares. También vamos a hablar sobre los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares que existen y vamos a ver algunos ejercicios resueltos que vamos a estar trabajando nosotros, y finalmente vamos a ver algunos ejemplos de la vida real donde se da este fenómeno de fuerzas intermoleculares y donde nosotros mismos podemos apreciar. Como les dije, primeramente vamos a hablar sobre la definición de lo que es qué es una fuerza intermolecular o fuerzas intermoleculares. Pues sencillo, las fuerzas intermoleculares simplemente son fuerzas de atracción que existen entre moléculas, y la fortaleza de esta fuerza intermolecular va a depender completamente en la estructura y en la naturaleza de esta molécula. Esto quiere decir que dependiendo del tipo de molécula con la que estemos analizando, trabajando, la fuerza intermolecular va a variar. Puede ser bien débil, o puede ser muy fuerte, o puede estar en cualquiera, entre débil y fuerte. Como les mencioné, depende de la molécula. Y muchas veces, se confunde la fuerza intermolecular con enlaces químicos como los covalentes, enlaces iónicos, y no. Las fuerzas intermoleculares solamente se dan entre moléculas, es decir, entre dos cuerpos diferentes, entre una molécula, un átomo o una molécula, o un átomo y un átomo. A modo de ejemplo, tengo estas dos moléculas de agua. Pueden ver un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Entonces, una fuerza intermolecular sería la que mantiene estas dos moléculas de agua. Si ustedes ven un vaso, de agua, es la fuerza intermolecular que hace que estas dos moléculas, por ejemplo, ya que en un vaso de agua hay miles y miles de moléculas de agua, pero sería la fuerza que mantiene estas moléculas unidas, esa fuerza de atracción que existe entre las moléculas. Entonces, se preguntarán, ¿por qué entonces debería conocer lo que son las fuerzas intermoleculares? ¿Cuál es la importancia en realidad que tienen las fuerzas intermoleculares? ¿Por qué debo conocerlo en mis clases? ¿Por qué me va a ser de utilidad en el futuro? Pues básicamente tiene dos cosas súper importantes, y la primera de ellas es que las fuerzas intermoleculares en sí son las responsables de que existan los estados condensados de la materia. Es decir, son los responsables de que existan los estados sólidos y líquidos, ya que, como les mencioné en la definición de fuerzas intermoleculares, son las fuerzas que mantienen a las moléculas cercanas entre ellas, y en el estado líquido, como recordarán, están bien cerquitas entre ellas. Sin embargo, pueden fluir, toman la forma del recipiente donde están, hay un cierto grado de libertad entre ellas, pero están unidas. Y en el estado sólido, por el contrario, las moléculas no tienen este grado de libertad, sino que están bien cerca entre ellas, y solamente, lo único que pueden hacer es vibrar en el sitio donde están. Así que la importancia de las fuerzas intermoleculares es que provoca que existan estos dos estados de la materia, los condensados. Y la otra importancia de las fuerzas intermoleculares es que son las responsables del estado de una muestra, ya sea líquida, sólida o gaseosa, en el que esté. Por ejemplo, si tomamos dos sustancias, agua y acetona, y las tenemos a la misma temperatura y a la misma presión, vamos a suponer que está a temperatura ambiente, nosotros podemos, cualquier persona que utilice esmalte y se lo remueva con acetona, que utilicen acetona, se pueden dar cuenta que si dejan la botella de acetona abierta, se evapora. Sin embargo, si usted tiene agua, se toma mucho más tiempo en evaporarse, o nunca ve que se evapora. Y es por eso las fuerzas intermoleculares que existen entre las moléculas de agua es mucho
más fuertes de las que están en la acetona. Así que como las fuerzas intermoleculares que existen son más fuertes en el agua, estas moléculas van a tender a quedarse en ese estado líquido, que es un estado donde las moléculas están más cercanas que en el estado gaseoso, como en el caso de la acetona, que sus fuerzas intermoleculares son menores a las del agua. Ya viendo, ¿verdad?, la importancia y la definición de las fuerzas intermoleculares, ahora podemos pasar a ver los tipos de fuerzas intermoleculares, cuáles son las moléculas que caen en estas diferentes clasificaciones de fuerzas intermoleculares, y vamos a empezar desde la más débil hasta la más fuerte, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a empezar con la más débil. Este tipo de fuerza es sumamente importante ya que está presente en todo tipo de moléculas, incluyendo a los átomos, y este tipo de fuerza se conoce como la fuerza de dispersión o la fuerza del hondo. Entonces, se dice que está presente en todas las moléculas porque la fuerza de dispersión, lo esencial y lo más importante, está en los electrones. Y como ustedes saben, las moléculas están hechas de átomos y los átomos están hechos de, ¿verdad?, tienen un componente que son los electrones. Entonces, todas las moléculas y átomos tienen este tipo de fuerza. Entonces, ¿en qué consiste? Sencillo. Y para esto les voy a poner unas imágenes para que se hagan más fácil entender. Más que imágenes, lo que vamos a ver son estos dibujitos en donde se ve el átomo de helio, ¿verdad?, ya que tiene 2 electrones alrededor del núcleo, que está en rojo, y los electrones serían estos 2 puntitos negros. Nosotros podemos ver este átomo de helio mientras pasa el tiempo. Imagínense que cada uno de estos dibujos es una foto que yo le pude tomar, ¿verdad?, que en la realidad uno no puede hacerlo, pero imagínense que yo tenía ese átomo de helio y le tomé fotos a 1 segundo, 2 segundos después y finalmente 3 segundos después de ese primer segundo, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que en esta primera imagen ¿verdad?, en este primer dibujo del átomo de helio, los electrones están bastante alejados entre ellos y, ¿verdad?, está el núcleo en el medio, y podemos decir que la distribución de las cargas, ¿verdad?, como los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva, podemos decir que alrededor de todo este átomo la distribución de carga es equitativa. No hay una polaridad tampoco, no hay una división de carga. En este caso, 2 segundos después, podemos ver que estos electrones están separados todavía, pero están un poquito más cerca. Sin embargo, no hay polaridad en este átomo. Las cargas están distribuidas equitativamente. En el último caso, 3 segundos después, nosotros podemos ver que los electrones están ya bastante cercanos entre ellos y dejan una porción bastante grande del átomo sin electrones, sin esa densidad, exponiendo el átomo en esta parte. ¿Qué pasa? Cuando hay una distribución así bastante marcada, en donde hay una región con una carga y otra región con la carga opuesta, se crea un dipolo momentáneo e instantáneo, ¿verdad? Porque puede ocurrir en cualquier momento, Entonces, ¿qué sucede? Que en esta región donde están los electrones se crea una carga parcial negativa. Se escribe así, ¿verdad? En la región donde están estos electrones se crea una carga parcial negativa. ¿Qué pasa? En la parte donde el núcleo, que es donde están los protones, que tienen carga positiva, en esa región donde el núcleo está expuesto se crea una carga positiva. Ahí se crea una polaridad momentánea, una distribución de cargas momentánea, donde hay una parte que va a ser negativa y otra parte que va a ser negativa. Ahora bien, en este caso voy a tener ya un átomo de helio donde ya está, ¿verdad?, dividido la carga, donde hay una región que es negativa, ¿verdad?, con carga negativa, y hay otra región positiva donde se crea este momento dipolar momentáneo o instantáneo.
y tengo otra molécula de helio que no tiene ese dipolo momentáneo, sino que, ¿verdad?, está neutral y se acerca a esa otra molécula. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que cargas opuestas se atraen, así que este átomo, que ya tiene su dipolo formado, va a inducirle a este otro átomo que también forma un dipolo. Pero ¿qué pasa? Esta región, como les dije ya anteriormente, es parcialmente positiva. Así que esta región, que es la que está más cercana a esta parte positiva, va a ser la negativa, ¿verdad? Porque cargas opuestas se atraen. Así que los electrones en este átomo se van a acercar a esta región, ya que esta parte del otro átomo es positiva, ¿verdad? Entonces aquí se generaría una carga parcial negativa. Y acá, como el núcleo ahora va a estar expuesto, va a tener una carga parcial positiva. Y así sucesivamente. Esto puede ocurrir con un montón de átomos y moléculas que estén cercanas entre ellas. Si uno de esos átomos hace un dipolo momentáneo, ¿verdad?, donde los electrones se agrupan en una región de ese átomo, ponen al núcleo, esto va a provocar que se sigan generando estos dipolos, y esa atracción que existe entre cargas opuestas es lo que va a ocasionar que esas moléculas tengan una interacción de atracción entre ellas. Y en esto es que consiste las fuerzas de dispersión. Como pudieron ¿verdad?, observar, en esto es que consiste las fuerzas de dispersión. Hay una distribución en los átomos de electrones donde en cierto momento es aleatoriamente, así que puede ocurrir en cualquier momento. Y esta separación de carga no está definida, ¿verdad? No siempre va a estar ahí, sino que en un momento los electrones pueden estar bastante separados entre ellos, y en un momento dado estar bastante, ¿verdad?, bien cerquita entre ellos. Se crea ese momento dipolar instantáneo o momentáneo, y esto induce a que otros átomos o otras moléculas que estén cercanos a ese átomo sufran de ese momento dipolar y induzcan a que también forme su momento dipolar. Y esto se puede extender, y esto es lo que provoca que, ¿verdad?, la atracción que exista entre moléculas, ¿verdad?, entre todas las moléculas, porque todas tienen átomos, ¿verdad? Y esto es lo que provoca esa atracción electrostática, ya que estamos, ¿verdad?, trabajando con carga, y provoca que haya esa interacción de atracción. Y por eso está la fuerza de dispersión, que es la que discutimos ahora, o la fuerza de London, está presente en todas las moléculas. Ahora bien, si en alguna clase, ¿verdad?, donde se esté discutiendo las fuerzas intermoleculares, les preguntan, o ¿verdad?, tienen ejercicios donde ustedes les den 2 moléculas, 3 moléculas, y ustedes le pregunten, identifique cuál de estas moléculas tendría una fuerza intermolecular fuerte, ¿verdad?, comparándolas entre ellas, cuál tendría cuál sería más fuerte entre todas estas moléculas. Pues nosotros vamos a ir por 3 casos y vamos a comparar moléculas, y vamos a ver cuál molécula tendría una fuerza intermolecular más fuerte que otra, y por qué razón. El primer caso que vamos a estar viendo va a ser el de átomos. Vamos a estar comparando átomos. Entonces, para la clave, para saber si te dan 3 átomos, 2 átomos, saber cuáles de estos tendrían unas fuerzas de dispersiones más fuertes que otros, es viendo la masa molar o la cantidad de electrones que tenga ese átomo. ¿Por qué? Porque mientras más electrones tenga el átomo, hay una mayor probabilidad de que este átomo pueda llevar a cabo ese proceso de un momento dipolar instantáneo, porque tiene más electrones, así que es más probable que ocurra ¿verdad?, esa distribución de electrones en una región que en otra, en el átomo. Entonces, para ver esto, vamos a poner 2 átomos, el átomo de neón y el átomo de xenón. Los dos son gases nobles, sin embargo, el xenón tiene una mayor masa molar, así que tiene más electrones. Entonces,
¿Cuáles de estos dos tendrían una fuerza de dispersión más fuerte? Pues sería el átomo de xenón, ya que tiene más electrones. Y si nosotros vemos los puntos de ebullición de estos dos átomos, por ejemplo, el átomo de neón, su punto de ebullición es negativo 246 grados Celsius, mientras que para el átomo de xenón es negativo 108 grados Celsius. Entonces nosotros aquí podemos ver también el efecto de la fuerza intermolecular de dispersión que existe en estos dos átomos. El punto de ebullición de xenón es más alto porque, como ya discutimos, la fuerza intermolecular de dispersión es más fuerte en los átomos de xenón, ¿verdad? Porque hay más probabilidades de que ocurra el momento dipolar instantáneo. Sin embargo, cuando vemos el átomo de neón, tiene una menor masa molar, tiene menos electrones y su punto de ebullición es menor que el de xenón. Y esto se debe, y es verdad, esto es una propiedad que nosotros mismos podemos medir y se debe a las fuerzas intermoleculares. Ahora, si ya no estamos comparando átomos y lo que estamos comparando son moléculas, vamos a enfocarnos en su masa molar, en la masa molar de las moléculas. Entonces, mientras mayor sea la masa molar de la molécula, de una de las moléculas que estemos comparando, mayor va a ser más fuerte va a ser esa fuerza intermolecular de dispersión. Entonces, como en el caso que vimos anteriormente de los átomos, la fuerza intermolecular, la fuerza también se va a ver reflejada en el punto de ebullición. Así que mientras mayor sea la masa molar de la molécula, más fuerte va a ser esa fuerza intermolecular, lo que se traduciría a que el punto de ebullición va a ser más alto, porque se va a requerir de más energía, ¿verdad? Porque la fuerza intermolecular entre estas moléculas va a ser bien fuerte, así que se va a necesitar de más energía para separarlas. Vamos a ver dos moléculas, a compararlas. Octano, cuya masa molar es de 114.2, y versus el butano, cuya masa molar es de 58.1. Entonces, si nosotros vemos el estado en el que están, por ejemplo, a temperatura ambiente, eso quiere decir a 25 grados Celsius, el octano es líquido y su punto de ebullición es 126 grados Celsius. Mientras que el butano a temperatura ambiente a 25 grados es un gas y su punto de ebullición es 0 grados Celsius. Aquí nosotros también podemos ver que físicamente el efecto de las fuerzas intermoleculares. La fuerza de butano, que tiene una masa casi la mitad de la de octano, sus fuerzas de dispersión son bien débiles. Así que a temperatura ambiente, el butano es un gas, que es básicamente el que se usa como combustible. Entonces es un gas a temperatura ambiente y su punto de ebullición es bien bajito, 0 grados Celsius, que ese sería el punto de fusión del agua, que cuando pasa de hielo a agua. Podemos ver el efecto de tener fuerzas intermoleculares débiles si lo comparamos con octano, que a temperatura ambiente, a diferencia, es un líquido y su punto de ebullición es 126, que incluso es más alto que el del agua. Y esto se debe a que en el octano, como tiene masa molar más grande, tiene fuerzas intermoleculares de dispersión más fuertes. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo dos moléculas y estas dos moléculas, su masa molar es bastante parecida o son las mismas? ¿Cómo yo puedo decir cuál de esas dos moléculas tendría mayores fuerzas, ¿verdad? Una fuerza intermolecular es más fuerte de dispersión. Nosotros entonces tendríamos que recurrir al tercer caso. Y en estos casos nosotros vamos a ver la estructura de las moléculas, si son aplanadas o si son esféricas. Entonces, si las moléculas son aplanadas, van a tener una mayor área superficial que les va a permitir a estas moléculas que son aplanadas tener mucho más contacto, ¿verdad? Mucho más puntos en el que yo pueda interactuar con otra molécula que también sea aplanada. Entonces esto equivaldría a que haya una mayor cantidad de interacciones entre las dos moléculas, y lo que también equivaldría a que esa fuerza intermolecular entre estas moléculas sería mucho más fuerte.
y también en consecuencia su punto de ebullición también sería más fuerte, que es lo que nosotros podemos medir. Sin embargo, las moléculas que son esféricas, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo esto aquí, que es esférica, y tengo otra molécula que es esférica, y ¿verdad? Las acercamos, vemos que los únicos puntos de interacción que existen entre estas dos moléculas serían en esta región de acá. Entonces, esto equivaldría a menores interacciones entre las moléculas en comparación con moléculas que son aplanadas, ¿verdad? Si yo tengo todos estos puntos de interacción con esta otra molécula plana, con todos estos puntos de interacción, ¿verdad? Voy a tener una mayor cantidad de puntos de interacción en moléculas planas. Las esféricas, por el contrario, tendrían menores puntos en el que interactúen, donde haya atracción, lo que equivaldría a que la fuerza intermolecular sería más débil y también su punto de ebullición sería más bajito. Entonces, como ejemplo, vamos a ver el caso de 2,2-dimetilpropano y pentano. Pentano es una molécula de 5 carbonos que es aplanada. O sea, el 2,2-dimetilpropano, esta estructura que está aquí, como pueden ver, es en forma de cruz. Overall, ¿verdad? Tendría una estructura circular, ¿verdad? Bastante esférica. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Como les expliqué anteriormente, el pentano debería tener una fuerza intermolecular más fuerte que la de 2,2-dimetilpropano, ¿verdad? Porque es una molécula plana. Y si nosotros vemos su punto de ebullición, es de 36,1 grados Celsius. Sin embargo, para la 2,2-dimetilpropano, su punto de ebullición es 9,5, ¿ves? Es más bajito. Y esto se debe a que esta molécula es esférica, tiene menos puntos en el, ¿verdad? Menos área superficial, por lo consiguiente tiene menos puntos donde puede interactuar con otra molécula que es esférica y por consiguiente su fuerza intermolecular es más débil que la de pentano, que es una molécula plana, tiene mayor área superficial y más puntos donde puede interactuar con otras moléculas planas. Para cerrar la discusión de las fuerzas de dispersión o las fuerzas de London, este tipo de fuerzas se ve mayormente, ¿verdad? Ya mencioné que están presentes en todas las moléculas, sin embargo, son bien importantes y son fundamentales porque en este tipo de moléculas sería la única fuerza que predominaría o que existiera en estas moléculas es en las moléculas no polares, es decir, en las moléculas cuyo principal componentes en su estructura son átomos de carbono e hidrógeno. Entonces, en este tipo de moléculas no polares predomina, ¿verdad? La mayoría de las veces predomina y a veces es el único tipo de fuerza intermolecular que existe, que sería las fuerzas de dispersión o las fuerzas de London que acabamos de discutir.